Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, iniciando semana, pero terminando mes. Este es su programa Estación Central a través de C7 Jalisco. Mi nombre es Begoña Lomelí, les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo que forma parte de este programa. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema muy interesante que esperemos también ustedes tengan una participación. Nuestro tema esta semana es los medios de comunicación y la democracia en Jalisco. Seguramente usted tiene una opinión, la cual será muy importante. Así que esperamos sus comentarios, 3030-5307 y 01800-087-8817. Estamos en Twitter, @C7-Est Central. Bienvenidos todos, bienvenidos. Usted nos sintoniza a través de C7 Radio, a través de C7 Televisión o a través de Internet. Recuerde, www.c7jalisco.com. Esta tarde tenemos representantes de los partidos políticos, así que doy la bienvenida con mucho gusto al doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio. Hugo, bienvenido, buenas tardes. Begoña, buenas tardes. Un gusto estar otra vez con ustedes. Un saludo a nuestros amigos televidentes. Muchas gracias. También saludamos con mucho gusto a Jesús Becerra Santiago, secretario de Organización, Planeación y Desarrollo Institucional del Consejo Estatal del PRD Jalisco. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el auditorio. Al contrario, gracias. Bienvenido también Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco. Noé, buenas tardes. Gracias, Begoña. Buenas tardes y un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Gracias. Gracias también a don Enrique Ibarra, presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano Jalisco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Begoña? Me da mucho gusto saludar a nuestros amigos panelistas y, por supuesto, lo más importante de este espacio, a los televidentes. Muchas gracias, bienvenido también. Bueno, pues esta tarde, como ya les comentaba, y a partir de hoy, durante toda la semana, hablaremos de los medios de comunicación y la democracia en Jalisco. Inicialmente, en este primer bloque, se propone una pregunta, algo muy breve, ¿no? Es en una palabra, ¿qué significa medios y democracia? Ahora sí que yo tengo mi propia opinión, les voy a comentar. Para mí, medios y democracia, bueno, pues es necesaria, ¿no? Es una necesidad. Medios y democracia no pudieran ir por separado. Ese es mi punto de vista, la necesidad de medios de la mano de la democracia. Así que a mí me gustaría rápidamente, ¿no?, que cada uno de ustedes me diera su versión, su punto de vista, en una palabra, por favor, ¿qué significa medios y democracia? Hugo Córdoba. Yo lo pondría como, a partir de esa relación necesaria, lo definiría como libertad. Libertad. Ok. Muy bien. Yo puedo interrumpir un poquito. Sí, no. ¿Es una palabra para medios y otra para democracia o una para los dos? Una para los dos. Ok, excelente. Muy bien, ok. Bueno, La relación entre ellos, en una sola palabra. ok. Jesús Becerra. yo lo dejaría en participación. Participación. Muy bien. Ahora sí, Noé Chávez, por favor. Yo también lo dejaría en participación, sí. ¿Algo en específico? Participación e igualdad. Participación e igualdad. Ok. Y don Enrique Ibarra. Mira, yo me atendría a una definición que en un libro que hace unas semanas publicó un intelectual independiente del poder, que es el extraordinario Gabriel Said, define a los medios como los que definen la realidad y los que son componentes imprescindibles de la democracia. Ok. Entonces, en una sola palabra. La definición de la realidad. ¿En una sola palabra? Definición. Definición. Ok. Bueno, pues con esto arrancamos Estación Central. Nos quedamos con estas palabras. Tenemos por una parte libertad, la relación de medios y democracia, libertad por parte de Hugo Córdoba Díaz del PRI. Tenemos por parte de Jesús Becerra Santiago del PRD participación, por parte del PAN con Noé Chávez tenemos participación e igualdad y por parte de Movimiento Ciudadano definen la realidad. Con esto nos vamos a un corte. Recuerde también, queremos saber su opinión. ¿Qué significa para usted en una sola palabra los medios y la democracia? Platíquenos, medios y democracia. 3030-5307 y 01800-087-8817. Y de regreso desglosaremos esta relación aquí en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. En el bloque anterior, la primera pregunta que se le lanzó a nuestros invitados era que nos dijeran en una sola palabra qué significa esta relación de medios y democracia. Las palabras que se arrojaron fue libertad, fue participación, participación e igualdad, y que definen la realidad. ¿Qué tan de acuerdo está usted con estos conceptos? Si quieren, al final en las conclusiones también podemos desglosar si de verdad sí hay libertad, qué tanta participación o qué tanto definen la realidad. En este segundo bloque tenemos también otra pregunta que va relacionada con la anterior, ¿no? Y es que, ¿cuál es su punto de vista, el punto de vista de cada uno de ustedes en esta relación que tiene el poder con los medios de comunicación? ¿Cómo ven esta relación de los medios de comunicación con el poder y viceversa? ¿Quién dice yo? Bueno, lo que tendría tendencia a decir, por un lado, es en el contexto de México, claramente el proceso de alternancia en el titular del Ejecutivo ha traído consecuentemente una mayor apertura, desacralizando la figura del caso del presidente y del gobernador en diferentes momentos del proceso democrático de México, y que ha sido positivo para la sociedad. Es decir, hay un postulado de fondo que es decir, más libertad de prensa, más libertad de pensamiento, mejores procesos democráticos. Si bien al centro está la capacidad del ciudadano de discernir, lo cierto es que es una relación intrínseca entre libertad de prensa y calidad de la democracia. Entonces a mí me parece que ha sido porque hemos venido en un proceso muy interesante de cambio social, más apertura, que además ha sido potenciado por las redes sociales, el Internet, en primera instancia el Internet y en segunda instancia las redes sociales. Es decir, la posibilidad de emitir información está más al alcance de cualquier persona, más al alcance de cualquier persona, y entonces que le ha quitado el monopolio a los grandes medios de comunicación. Entonces, pues, el ciudadano tiene la posibilidad de confrontar diferentes tipos de información. Entonces, me parece que es un proceso positivo, que vivimos entonces en un marco de amplias libertades que ponen al centro una problemática, es la capacidad del individuo a discriminar la calidad de la información a la que tiene acceso. Y entonces el disfraz, para evitar que se disfracen las realidades. Yo no comparto el punto de vista que dice que los medios definen la realidad. Por una razón, de don Enrique Ibarra, porque no lo quería personalizar, porque era una razón muy simple. Yo le di el mérito a Gabriel Said, ni siquiera me la apropié yo. Discúlpeme, don Enrique. Parafraseando. Por eso puse el comentario ahí, ¿no? Es decir, no estoy de acuerdo con esta visión porque primero, hay que ser honestos. Como decía Krosivsky, ¿no? El mapa no es el territorio. La realidad es mucho más amplia, mucho más grande, y cuando hay los comentarios de los medios de comunicación van en un sentido y la realidad va en otra, cada quien va formando un criterio propio. Ok, desde el punto de vista tiene que de haber Hugo consistencia Córdoba, información. la alternancia, la apertura, es positiva esta relación entre medios de comunicación con el poder. Otra opinión, alguien que quiere externar su propia opinión. Ahorita también podemos regresar Noé Chávez. Sí, evidentemente es positiva. Yo no estaría tan seguro de que esta libertad de expresión para los medios de comunicación está tan bien, ¿no? Hemos platicado, yo en lo personal, con algunos reporteros, y sí, como es un gobierno nuevo, sienten ciertas reservas. En el caso de Jalisco, yo vería la relación del poder y los medios regular, porque sí siento que los medios de comunicación han sido, tienen que ser respetuosos con el Estado, es evidente, pero como muy moderados con las críticas o con lo que está pasando realmente. ¿Cuál es el problema de fondo de esto? Que era, como iniciaba la plática, que los medios de comunicación son un canal por el cual los ciudadanos se dan cuenta de lo que está pasando, si no solo se darán cuenta de lo que pasa en su colonia o de lo que les afecta directamente. Entonces, creo que ahí es importante que los medios pues no hagan sesgos para que la información sea muy directa, porque si no, los gobiernos también se hacen comodinos. Cuando hay gobiernos que no son, más bien cuando hay medios de comunicación que no son críticos y abiertos, esto se presta para que también los gobiernos puedan tener, pues no sea la misma responsabilidad, porque no hay la misma crítica, porque entonces el ciudadano no se da cuenta igual. Para mí, un caso, ahorita que comentaban lo de libertad de expresión, platicamos con algunos jóvenes del 132 aquí en Guadalajara cuando pasó el incidente con Ramiro Hernández,
y los jóvenes estaban ya asustados para manifestarse después de ese incidente. Probablemente ellos se equivocaron en algunas cuestiones en la manifestación, pero creo que ahí siento que hay, por muchos sectores todavía hay ciertas reservas en eso de la libertad de expresión. Yo no creo que esté tan abierto o esta sea tan buena, y también reconocer que cuando los gobiernos del PAN fueron muy respetuosos con la libertad de expresión. De hecho, el primer presidente que dejó que abiertamente le hicieran hasta caricaturas y se empezaron a hacer hasta algunas bromas de él, era Vicente Fox, ¿no? Que no tenía ningún problema. Entonces creo que ahí yo, en el comentario que hace Hugo Córdoba, yo no estoy tan seguro hasta qué punto ahorita hay una libertad así completa, ¿no? Y un respeto. Bueno, don Enrique Ibarra pidió la palabra en esta relación entre medios de comunicación y el poder. Yo creo que sí hay un sustento, no de ahora, sino histórico, para afirmar que los medios sí definen la realidad. No vamos a abundar mucho, porque no habría tiempo, pero yo creo que ahí están los ejemplos muy claros. ¿Quién definió la realidad previo a la Revolución Francesa y a la Constitución norteamericana, que son dos grandes acontecimientos en las democracias occidentales? Fundamentalmente la enciclopedia de Voltaire, de Diderot, que incuestionablemente marcaron y prepararon el camino para la Revolución Francesa. En el siglo XIX, ¿cuáles son los medios que definen la realidad? La prensa escrita, que tiene un gran auge. Inclusive es cuando se acuña el término del cuarto poder. En el siglo XX, ¿cuál es el medio que define la realidad? En la primera parte de ese siglo, la radio, sin lugar a dudas. Y en la segunda etapa, a no dudarlo, la televisión. Y la televisión en estos momentos es la que define la realidad. Por ejemplo, un autor que a los políticos jóvenes les gusta citar mucho y que tiene mucha validez, como Sartori, habla en su Homo Videns de cómo la televisión es la definitoria y cómo un medio de definición lo puede ser de forma irresponsable, de forma ligera, de forma prudente, de forma imprudente o falseando la realidad. Y en México a nadie escapa de la realidad que hay un duopolio televisivo que se han convertido en los verdaderos poderes fácticos. Todo el mundo lo sabe, no es una cosa del de La Voz, lo de TV Azteca y de Televisa, son los que están marcando la realidad en nuestro país y tienen un peso incuestionable en la vida pública. Los medios, la relación entre medios y el poder. Vayámonos al caso de Jalisco. Hombre, es parte de la realidad. Los gobiernos, el gobierno del Estado de Aristóteles Sandoval y los 4 gobiernos de la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, tienen este año, de marzo a agosto, el gobierno del Estado ha gastado 107 millones de pesos en publicidad, fundamentalmente en televisión y en radio, y algo a prensa escrita. Y el resto, los gobiernos municipales que ya mencionábamos, 284 millones de pesos. Por supuesto que tienen un gran peso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna legislación que norme criterios de a quiénes le das y a quiénes no le das, o en qué medida le das y a quiénes no le das. ¿Cuál sería el ambiente óptimo para una relación sana en que los medios fueran componentes en positivos para la democracia? 1, que tengas medios alejados del poder, que no graviten en torno a la esfera del poder. Medios totalmente independientes, medios con finanzas sanas, que ahí los medios impresos son los que sufren la mayor parte de esas complicaciones, y que se haga un periodismo fundamentalmente para informar. Pero ¿qué es lo que ocurre tanto a nivel del gobierno federal como el gobierno del Estado y de los gobiernos? Que se da un ejercicio de presión, se da un ejercicio, en muchos casos, a valores entendidos para tener medios que no sean críticos. ¿Y cómo se hace eso? Se hace con el ejercicio del pago en la propaganda. Aquí se ha reproducido lo que acuñó en su momento López Portillo en el auge del presidencialismo exacerbado, cuando aquel conflicto histórico con Proceso, que le retira la publicidad y que dice, ¿por qué no le das ya publicidad a Proceso? Es que yo no te pago para que me pegues. Lamentablemente, eso sigue siendo una práctica. Gracias, don Enrique. Vamos a escuchar a Jesús Becerra, esta relación entre medios de comunicación y el poder.
Yo creo que es muy clara la relación que existe entre los medios de comunicación y el poder, y cada vez más intrínseca, más simbiótica. Dependen más uno del otro. Y esto quedó demostrado, por ejemplo, en el caso de Italia con Silvio Berlusconi, cuando adquiere las 5 cadenas privadas en su país y lo que luego lo lleva a ser presidente del mismo, ¿no? ¿En Jalisco cómo lo aterrizaría? En Jalisco lo aterrizaríamos porque igual en cada proceso electoral no hay medio de comunicación que no busque a los candidatos en turno, ofreciéndoles sus diversos servicios con la venta de espacios de publicidad, y que eso incluye en algunas ocasiones entrevistas preprogramadas como si vendidas como si no fuese necesariamente publicidad, ¿no? Entonces no sé qué tanto se pueda demostrar la influencia de los medios de comunicación, particularmente de la televisión, como lo comentaba Enrique, en la intención del voto, pero sí queda muy claro que un candidato a cualquier gobierno, en el caso particular de Jalisco, si no sale en la televisión, pues no va a poder ser votado de manera favorable. Entonces eso queda muy clara la relación, la influencia todavía de la televisión. El 80% de los ciudadanos definen todavía su intención del voto por lo que dice la televisión, a pesar del auge de las redes sociales y de que tienen una mayor credibilidad. La televisión sigue siendo la que más informa, a lo mejor no la que en más calidad, pero sí en la que más cantidad llega a una mayoría de ciudadanos. Tiene más credibilidad la Internet, pero su ámbito de influencia es mucho menor que la televisión. Por lo tanto, sigue siendo un medio masivo de comunicación con mucha influencia en la toma de decisiones de los ciudadanos que tiene que ver con política. Muchas gracias, Jesús Becerra. Sí, brevemente, Hugo Córdoba. Para Estaba un poco los comentarios aquí en la mesa que hacen representantes del Partido Movimiento Ciudadano, partido del representante del PAN, del PRD, es el deseo de la oposición de tomar sus deseos por realidad. Esto evidentemente no tiene el monopolio de la objetividad, que esto es fabuloso en una lógica de confrontación de puntos de vista, como puede ser una democracia. Por otro lado, respecto del tema, puntualmente los gastos de comunicación social del gobierno del Estado y de los municipios, son gastos, es un rubro en la página de transparencia del gobierno del Estado y de los municipios. Chéquenla, porque yo dudaría mucho que la cantidad sea la expresada aquí por el presidente, por el representante del Partido Movimiento Ciudadano. En términos generales, yo te diría, yo tendría la tendencia de decir, no, yo sí creo que hay, en una democracia donde compiten, se compite por la definición de la agenda, ya sea por los ciudadanos, por las expresiones organizadas de la ciudadanía, los medios de comunicación, los intereses de los partidos políticos y de sus audiencias, llamémoslo así, o de sus militantes. Me parece a mí muy sano que los medios de comunicación de diferente índole, de diferente alcance, de diferente nivel, tengan una agenda propia y que esta agenda sea clara. Ok, tenemos que ir a un corte. Me quedo con la... Muy bien, muchas gracias, Hugo Córdoba. Pues bueno, de regreso vamos a preguntarles, ¿son los medios de comunicación enemigos de los políticos o de la política? Bueno, muy bien. De regreso del corte, usted también, coméntenos. 3030-5307 y 01800-087-8817. El tema de esta semana, medios de comunicación y democracia en Jalisco. Esperamos su comunicación y regresamos después del corte con nuestros invitados. Lo bueno es que Canal 7 no... Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, esta tarde hablando de medios de comunicación y democracia en Jalisco. Hoy nos visitan el doctor Hugo Córdoba Díaz, secretario general de la Fundación Colosio. También está con nosotros Jesús Becerra Santiago, secretario de Organización, Planeación y Desarrollo Institucional del Consejo Estatal del PRD Jalisco. Nos acompaña también Noé Chávez, coordinador de capacitación del PAN Jalisco, y don Enrique Ibarra, presidente del Consejo de Movimiento Ciudadano Jalisco. Esperamos sus comentarios, 3030-5307 y 01800-087-8817. Antes de pasar a nuestra segunda parte, tenemos este par de llamadas. Ricardo Castellanos comenta, él llama de Tabachines, dice, ¿por qué hay medios que se alinean con la derecha o lo hacen por iniciativa?
Unos se deslindaron de Calderón cuando éste se hundía e incitaron a votar por Peña. Pregunta, ¿por qué se alinean? Brevemente, alguien que quiera... ¿Por qué hay medios que se alinean? Muchas veces por lo que comentaban ahorita, por los intereses. Okay. Desafortunadamente, en el asunto de Calderón, su imagen fue muy castigada por hacer algo en lo que él creía, que él tenía que atacar frontalmente la delincuencia organizada, y creo que es un error que, sí, no error, es algo que costó muchas vidas, es algo triste, pero bueno, pues al final de cuentas no era culpa de él, su responsabilidad era dar una lucha frontal, y creo que de ahí se agarraron muchos medios y empezaron a decir que se alineaban en contra de la derecha. Yo no estoy de acuerdo, por eso es lo que comentábamos, ¿no? Que los medios tienen que tratar de ser muy imparciales y de comunicar lo que es. Te pido un comentario. En un régimen de libertades, que un medio de comunicación tenga una agenda abierta y clara y definida, me parece lo más sano para la democracia. Ok, sí, claro. Bueno. ¿Relacionado con esto, Enrique, o nos vamos a la pregunta? Antes del siguiente bloque, nada más por alusiones muy personales. No, las cifras que yo cité, de que el gobierno de Aristóteles Sandoval lleva gastados a agosto 107 millones, es cierto, ahí está, es la transparencia, y qué bueno que cumplan con esa función. Y además yo creo que no debe haber tanta hipersensibilidad cuando la representación del PRI dice, es que la oposición tiene otra visión. Bueno, por eso somos oposición, porque tenemos visiones diferentes, tenemos visiones contrastantes. Yo creo que ellos deben de tener presente lo que el último de los ideólogos del PRI, que fue Reyes Heroles, sin lugar a dudas, decía: lo que resiste apoya, y la oposición juega un papel fundamental. Y a nuestros amigos de Acción Nacional, creo que tampoco este país le debe a Fox el ejercicio de la libertad. La caricaturización de Fox, pues Fox daba más que motivos para ello, y lo sigue dando todavía, pero la caricatura política en este país se da desde la dictadura de Porfirio Díaz. Basta leer los periódicos del hijo del aguizote o el aguizote, y ahí se caricaturizaba a Díaz, que era dictadura. Entonces, el PAN tampoco prohijó en este país la libertad de expresión. Ok. Bueno, ¿cuál es su punto de vista? ¿Los medios de comunicación son enemigos de los políticos o de la política? ¿Son enemigos los medios de comunicación? No. ¿Una amenaza o no, algo? de hecho son parte ¿No? esencial del proceso, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo, porque a través de ellos se conoce la información. Entonces, pues es parte de la democracia y es de esta interacción de... Hugo Córdoba. A mí me parece... Sí, por supuesto, Okay, yo diría que bajo no. ninguna circunstancia A mí me son parecen dos enemigos. cosas, que en una ¿Hugo democracia Córdoba? sana, o cualquier democracia, es preferible tener excesos en la libertad de opinión que restricciones. Y entonces yo lo que sí veríamos en una democracia como la nuestra, que está en un proceso de evolución histórica por un rumbo positivo, me parece que sí tendríamos que entrar en una lógica de donde haya una lógica republicana del ejercicio del poder, que da tener presencia en el espacio público. O sea, Es decir, no son enemigos. pero por supuesto que no son enemigos. La relación sería, si la lógica republicana dice que allá donde hay un poder, haya otro que lo equilibre, el cuarto poder equilibra el ejercicio de gobierno en una lógica igualmente republicana, yo sí le apostaría a una ciudadanía que es capaz de discriminar la información que recibe en una sociedad de la información en la que estamos inmersos, aunque no querramos, para apostarle a mejorar la calidad de la democracia, y por supuesto que no son enemigos. Jesús Becerra tiene otra opinión. Sí, no, yo creo que no son enemigos, más bien son aliados. Lo que no estoy seguro es que sea para bien. O sea, ¿Cómo? lamentablemente los políticos hemos caído o han caído en el juego de los medios de comunicación, convirtiendo la política a veces hasta en un espectáculo. Se deja de lado muchas veces los programas partidistas. No vemos en las noticias o en los medios la difusión de programas o líneas políticas de los partidos. Se basa más bien ya en una persona, en la figura, en la imagen de lo que representa el político, y se deja a un lado el mensaje. Se vende más la cara bonita, se vende más las poses de las personas que el contenido ideológico de los mensajes. Entonces, no son enemigos porque los políticos se sirven de ello, y lamentablemente creo que no es de manera positiva para el progreso de la Pero sociedad. los mensajes no son enviados de la manera correcta, don Enrique. Mira, yo desglosaría la muy interesante pregunta que haces tú, de los medios enemigos de los políticos o de la política. ¿En qué la escindiría yo? Yo la centraría en sí los medios y la política, porque al final de cuentas los políticos
son o somos agentes muy transitorios, muy efímeros, de coyuntura. Lo que perduran son los medios y es la política. La política como la actividad que Aristóteles definió, que tiene como fin dar bienestar y dar felicidad a la gente, que ese es el fin de la política. Y yo creo que es un término muy duro el concepto de enemigos, porque cuando eres enemigo quieres aniquilar, quieres eliminar. Yo lo vería más bien, y yo creo que los medios en un país como el nuestro son un obstáculo para la política. ¿Por qué? Porque la mayoría de los medios, y lo vemos a las grandes cadenas televisivas, que son las que están rigiendo la orientación de la gente, la percepción de la gente, y el asumir la realidad como las imágenes que les irradian, las dos grandes cadenas nacionales abiertas, sí son un obstáculo para la política. ¿Por qué? Por ejemplo, también. Yo creo que en Jalisco también se puede dar el caso, y me hago responsable de mis palabras. Por ejemplo, yo creo que los canales de televisión, incluyendo Canal 7, que yo este espacio lo he dicho abiertamente, es un espacio de pluralidad, donde nos externamos con libertad. Pero yo creo, por ejemplo, que hay temas que coyunturalmente, incluyendo el Canal 7, pudieran hacer debates muy centrales sobre eso. Por ejemplo, ahorita hay dos temas fundamentales. Uno, el tema del por qué la línea del tren ligero, la diagonal, la de Guadalajara, Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, que sin tener vela en el entierro, el secretario de Hacienda dice, ya el gobierno federal tomó esa decisión. Está bien, nadie va a cuestionar que se haga una línea del tren ligero. Desde el gobierno de Álvarez del Castillo no se hacen líneas del tren, eso es inobjetable. Pero otro sector muy importante de la sociedad, la gente de Tlajomulco, dice, oigan, ¿y por qué no hacer también una línea hacia el sur de la ciudad? Y explíquenme el por qué nada más esa y por qué no la otra, cuando ya hay estudios, cuando hay verificación. Ese es un debate que los medios de comunicación deberían de dar y enriquecerían la conformación de opiniones, y ya cada quien diría quién tiene razón. Si hay razón nada más de la línea diagonal, que insisto, nadie en su sano juicio se opone a que se haga una línea Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque, pero ¿por qué no la prolongación de la línea que partiría de Isla Raza a Tlajomulco, que beneficiaría con, si mal no recuerdo, 14 estaciones en Guadalajara y 8 en Tlaquepaque y solo 3 en Tlajomulco, y a cientos de miles de personas? Ese es un tema. Otro es el tema de Temacapulín, que si la cortina es de 105 o es de 80. El gobernador dice, no se va a inundar Temacapulín, pero luego vienen una serie de ambigüedades del gobierno del estado. Luego la Suprema Corte dice, no, tiene que ser la cortina de 80 metros. Y hace 2 días sale el secretario de Gobierno, Arturo Zamora, y dice, bueno, pues eso ya no es bronca de nosotros, allá que lo peleen los de Guanajuato, y se queda de 80, pero los de Temaca van a quedar 10 metros abajo del nivel de agua. O sea, ese tipo de temas ¿Que se debatan más? Por supuesto, que se debatan abiertamente en Televisa, en TV Azteca, y en este espacio plural, abiertamente. Y si nos invitas tú, Begoña, con mucho gusto lo comentamos. Claro que sí, muchas gracias, don Enrique. Tenemos que ir a nuestro siguiente corte, pero bueno, en resumen, en este bloque se habló si los medios son enemigos de los políticos o de la política, y a favor, ¿no? En contra, son obstáculos, o sea, No, es una relación simbiótica, ¿no? Es intrínseca esta relación. A detalle también es, pues, cómo es esta relación, ¿no? 3030-5307 y 01800-087-8817. Francisco Vázquez de la Colonia Moderna dice, en Jalisco, igual que en toda la República, los medios masivos de comunicación son apologistas del sistema antidemocrático, es decir, paleros y medios de desinformación y de persuasión para que aceptemos los fraudes electorales. Con esta llamada nos vamos a nuestro último corte y regresamos con las conclusiones y para desenmarañar otros temas que tenemos por aquí sobre la mesa. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. 5 de la tarde con 44 minutos. Llegamos al espacio de conclusiones, este espacio libre, aportaciones, etcétera, acerca de medios de comunicación y democracia en Jalisco, como por ejemplo la llamada de Fernando Rojas. Él dice, los medios de comunicación quieren poder sobre los medios políticos, 1. 2, los políticos quieren poder sobre los medios de comunicación. 3, en una palabra es una falacia. No existen buenos medios de comunicación, por lo tanto, tampoco existe democracia. La lucha entre ellos es por el poder. El poder es la palabra que está aquí en medio. Hugo Córdoba, ¿tienes algo que reflexionando un decir? poco el comentario de nuestro radioescucha y televidente, y que además nos puede ver por plataformas en internet, yo diría, alrededor de cualquier grupo social organizado está al centro la cuestión del poder. Yo diría, qué bueno que en una democracia que los medios pueden tener un posicionamiento claro respecto del poder. A favor, en contra, unas sí, otras no. Esto me parece que es sano. Es lo que esperamos de una democracia, transparencia y claridad en las posiciones institucionales de los grupos organizados o de las personas en lo particular. Eso construye el espacio público. Entonces, en Jalisco así están los medios de comunicación, me parece con esa libertad, con esa relación me parece dentro que de la democracia y el poder. no hay duda de ello. No hay duda de ello. Es decir, hay periódicos de todo tipo, de todas calidades, todas las personas pueden tener un blog, informar en redes sociales o tener salida a radio por radio de internet, es decir, generar sus audiencias en función del grupo de interés y la afinidad que puedan tener respecto de convicciones políticas, ¿no? Religiosas o lo que fuera, ¿no? O sea, hay libertad en la expresión de contenidos. Las redes sociales y todo eso no está en las manos del gobierno, ¿no? O sea, también sería ahí otorgar algo que nada tiene que ver. Pero sí es cierto, como comentaba Enrique, todo esto de los contratos millonarios y el pago de publicidad afecta mucho en la relación del medio de comunicación con el gobernante y el funcionario. Yo, ahorita que decías de la etapa de conclusiones, a mí me da mucho gusto todo lo que han avanzado, el flujo de información a través de las redes sociales. Con mucho gusto veo cómo se expresan estos movimientos como el 132, que al final de cuentas pues no tienen esa capacidad económica, pero sí hacen colectivos y hacen canales en internet. Creo que poco a poco la tecnología ha ayudado que en independencia de los medios grandes de comunicación, todos estos colectivos y jóvenes se puedan expresar y tengan un eco, porque realmente pues eso es lo que están buscando, que su voz sea escuchada y que participen en este proceso de democracia, porque al final de cuentas pues solo se escuchaban algunos, los más grandes, y no todos estos sectores pequeños. Yo no estoy tan de acuerdo con que la libertad de expresión está en un estado óptimo. Creo que se puede mejorar muchísimo, y más porque no hay parámetros concretos para regular esta relación. Hace rato lo comentaba don Enrique, que la verdad es que pues, el pago de publicidad sí debería de ser algo regulado, ¿no? Yo lo que pondría nada más en la mesa es, hay una cuestión de, yo no tengo noticia de un periodista perseguido por el ejercicio de su función, que el Estado persiga, así como la lógica de los años 80 en Argentina, en Chile. No, es otra lógica, no, estamos hablando... O sea, a lo mejor cuestionas que la relación entre los medios y el gobierno no pueda ser sana porque hay un contrato de publicidad. Sin embargo, yo sí pienso que los periodistas que hay en Jalisco son periodistas que tienen autonomía, que ejercen su profesión con un compromiso ético. Si esto no fuera así, las posibilidades de gestión de una sociedad tan diversa como ha mostrado ser Jalisco, sería imposible. Es decir, yo recuerdo usted... No creo que sea imposible y probablemente una mayoría sí, pero yo sé que hay algunos casos que no... por favor, coméntalos en la mesa para tener... O sea, no se han dado, digo, es poco el tiempo y ahorita está, como mencionaba don Enrique, es muy contra la pared la pregunta, pero... Sí, yo creo que falta tiempo, pero es el inicio del gobierno, se ha gastado muchísimo en publicidad. Algunos medios de comunicación han sido muy opacos en transmitir información. ¿Cuál es el medio que le hace el juego al partido o al gobierno? Dígalo, por favor. Sí, bueno, es evidente, por ejemplo, ahorita comentaban el caso de Temacapulín, que no se ha hecho una discusión real de cuál La discusión está en medios y es abierta, ¿eh?
No, bueno, pero no como tendría que ser. Hay muchísimas, ser? aristas, no por eso. Es un tema técnico y como el gobernador se comprometió con una población en Temacapulín, entonces ya están diciendo que eso es lo mejor, cuando al final de cuentas no se está viendo el beneficio a largo plazo, que en Independencia era un proyecto bueno que ya se había consensado con otro estado, que al final de cuentas lo están echando para atrás porque el gobernador no tuvo la capacidad técnica de valorarlo. Entonces sugieres que no tome en cuenta el gobernador a los pobladores de Temacapulín. Es decir, la propuesta sería que los medios de comunicación en Jalisco tuvieran más espacios de debate. Hoy se está discutiendo, Hoy se está discutiendo. La libertad de expresión tiene que ver, está muy limitada con las posibilidades de acceso que tiene la ciudadanía a esos medios de comunicación y no podemos dejar de lado eso. Si bien es cierto que las redes sociales de alguna manera han ayudado a que cada quien exprese su opinión, pues también hay que reconocer que es muy limitado todavía el acceso a las redes y la población a la que llegan las redes sociales. Sigue siendo, aunque es multimedia y hay interacción, sigue habiendo interactuados e interactuantes. Yo tengo mis dudas de para qué usamos Internet la ciudadanía. O sea, seguramente la población actual y la futura va a utilizar Internet para cuestiones prácticas, trámites y procesos, todos lo vamos a usar. Pero para entretenimiento y educación y cultura, ¿cuánto lo vamos a utilizar? Estudios han demostrado que el 98% del tiempo que la población usa Internet es para entretenimiento y el 2% para educación y cultura. O sea, todavía tengo ahí mis dudas. Por otra parte, la televisión, mientras subinforme o desinforme, pues forma parte de una medida, de un proceso que definitivamente al poder o al gobierno en turno, al poder económico o al poder político, pues le es conveniente en la medida en que no haya ciudadanos formados. En la medida en que no exista una información bien sustentada, pues el debate democrático se va a perder. Necesitamos combinar información, comunicación con la generación de conocimiento y allí los medios de comunicación sí tienen mucho que ver. No es lo mismo informar y comunicar que generar conocimiento. La ciudadanía, para que pueda participar de una manera responsable, requiere contar con conocimiento, no necesariamente malnutrición con lo que se refiere a información, sino enseñarla a un proceso digestivo que sepa separar y que sepa escoger la información que le llega por diferentes medios, ¿no? Generar información. Ok, gracias Jesús. Don Enrique, yo creo por favor. Que la conclusión en lo que respecta a nosotros la podemos dividir en dos partes. Es incuestionable que la libertad de expresión y la pluralidad de opiniones son componentes fundamentales de la democracia. Sin embargo, es una realidad que con un modelo discrecional que tiene el poder público, sí tiene manera de incidir en la expresión de los medios de comunicación. Yo mencionaba, lo de las dos grandes cadenas televisivas, que para nadie escapa el peso que tienen en todos los órdenes, que lo tuvieron inclusive en las elecciones presidenciales y en las elecciones de carácter constitucional, y además ese mecanismo que yo les decía y daba las cifras de los 284 millones entre el gobierno del Estado y los 4 municipios del PRI de la zona metropolitana, llevan a una práctica muy cotidiana, que aquí el representante del PRI no tiene por qué afligirse. Eso se llama premios o castigos, o sea, a quién premias y a quién castigas. Y esa es una manera de incidir en una distorsión en el comportamiento de los medios de comunicación. De eso no hay ningún lugar a dudas y por eso son las llamadas en el tono de los televidentes. Y por último, yo creo que, por ejemplo, actualmente en el Congreso está debatiendo un tema muy importante. A ver si luego nos puedes convocar un programa sobre eso. Hay una iniciativa donde el Canal 7 está a punto de transformarse de un órgano desconcentrado del gobierno a una OPD, a un organismo público descentralizado, que tendría más autonomía. Eso es interesante. Nosotros en MC ya vimos la iniciativa, nos parece una iniciativa corta, una iniciativa limitada. Yo creo que Sergio, que dirige actualmente el canal, tiene una visión y habrá disposición de ver cómo se enriquece esa iniciativa, porque, por ejemplo, se deja intacto el poder de decisión al Ejecutivo y no se incorporan representantes de la sociedad. Se habla de darle 5 espacios, pero a expertos o gente vinculada en telecomunicaciones. No, nosotros creemos que debe de abrirse a segmentos de la sociedad civil y algunas expresiones muy concretas como el ámbito cultural,
no de la burocracia, que eso es otra cosa, sino del ámbito cultural, del ámbito indígena o de expresiones no gubernamentales o de expresiones sociales. Y hay un tema fundamental para el Canal 7, que es el capítulo de contenidos, criterios y contenidos, que no viene nada en la iniciativa que se está empezando y que se va a debatir en los próximos días en el Congreso. Entonces yo creo que para que tengamos una democracia mucho mejor de la que tenemos, que ni remotamente se acerca a un nivel de exigencia mínima, sí los medios tienen un papel fundamental, pero lo tiene también el Estado y lo tiene también el poder público. Okay. En los últimos 2 minutos, un punto ahí respecto del... Hugo Córdoba, Noé Chávez. Yo creo que esa capacidad de influencia de la que habla el representante del Partido Movimiento Ciudadano, que a través de premios y castigos el gobierno controla los medios de comunicación, se dio en la época que de él como priista. Yo creo que en la actual esto dista de ser mucho porque hay muchos más periódicos, son mucho más independientes y son muy plurales. Y hay mucho más periodistas y tenemos las redes de comunicación. O sea, esto no sucede. Hoy el gobierno no impone la agenda. Eso, quien sea capaz, quien esté documentándose todos los días de lo que hay en el periódico se dará cuenta que muchas veces hacia donde quiere llevar el gobierno la acción pública está constantemente confrontada a lo que están empujando los diferentes medios. Yo te voy a interrumpir. Permíteme, no estoy de acuerdo. Bueno, es que sí tenemos tiempo para después. 1 minuto. En ningún medio de comunicación local se ha hablado de todas las quejas e irregularidades que hubo del programa en específico de los estudiantes, que si tú vas a la Universidad de Guadalajara están muy molestos, pero sí hablaron, sí sacaron sobre todo el circo que se hizo en torno a este proyecto y tampoco de las mochilas. Por otro lado, no se ha hecho una mesa de discusión sobre la reforma, sobre el IVA. Dime que has visto en Televisa que se haya algún foro de discusión. ¿Tú crees que es poca cosa lo del IVA? Ha estado a nivel nacional en medios. Ayer y otra cosa muy en importante. Televisa, dime en qué medio de comunicación nacional viste lo del procurador de Profeco, que por una llamada de su hija clausuraron el restaurante. En todos. Nunca se mencionó en Televisa, nunca. Si me lo demuestras, por favor. No, con mucho gusto. Nunca se mencionó. Te mandaré esa evidencia a la siguiente reunión. Es falso lo que estás diciendo. O sea, estás hablando de... Es aventurado de negar de esa manera, ¿eh? ¿Qué dice? Es aventurado que contradecirme de esa manera. No, pues es que porque no. La evicción de la Profeco salió en todos los medios, la causa también. Por supuesto que no, dime, en Televisa, en cadena nacional, ¿en qué momento salió? En el noticiero del día de la elección. Pero sigue existiendo censura en los medios de comunicación. Censura en los medios de comunicación. A través de diferentes formas. No necesariamente la censura significa una mutilación de la información, sino la saturación excesiva de mensajes también es una manera de censura, la saturación excesiva de mensajes del Pero eso ya no es imputable al gobierno también. El tema se nos acabó, pero bueno, por hoy en la semana lo seguiremos hablando. Muchas gracias, Jesús Ahorita Becerra. pedimos un internet y lo sacamos de Televisa. Gracias, Hugo claro. Córdoba. Muchas gracias, Noé Chávez. Gracias. Don Enrique Ibarra. La última llamada. Temacapulín y el tren al sur. Muy bien, lo vamos Está muy interesante lo de Temacapulín. Nos tenemos que ir, los dejamos. Muchas gracias nuevamente por haber venido. Ojalá estén al pendiente en toda la semana de lo que se discutirá. Mañana tenemos maestros, investigadores para hablar acerca de esto, medios de comunicación y democracia en Jalisco. Los vamos a dejar en muy buenas manos, es un nuevo programa, se llama C7 Bienestar, es Nidia Cervantes y Gretel Torres. Hoy el tema es apoyo a mujeres madre de familia y el invitado será Salvador Rizo Castelo, secretario de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Quédese con nosotros aquí en C7 Jalisco. Hasta mañana. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.